Bien, muy buenos días, respetados delegados de la cooperativa Copeduc, señores directivos, señores organizadores. Quiero ante todo darle las gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí un día más de vida y compartiendo con ustedes un tema tan importante como es el cooperativismo, un sistema socioeconómico sustentado en principios y valores. Mil agradezco al comité organizador y a los directivos de Copeduc por la oportunidad que se me ha brindado. Así que vamos a iniciar esta presentación. Hay una máxima muy al lugar que dice: nadie es tan rico que no necesite una cooperativa, ni tan pobre para no merecerla. Ustedes han tenido la dicha de ser delegados de Copeduc, una cooperativa de mucho prestigio y que obviamente está cimentada como una de las más importantes en este país. Y ustedes como delegados y potenciales directivos también tienen la oportunidad a través de este intercambio de experiencia con esta conferencia, adentrarse un poco más en lo que es el mundo del movimiento cooperativo nacional y mundial. Lo que vamos a tratar en el tiempo que se nos ha asignado es hablar un poco sobre algunas definiciones básicas, la evolución de los sistemas económicos, cómo nace el cooperativismo moderno, algo también sobre la génesis de los pioneros del cooperativismo, de los sistemas económicos, la evolución de los sistemas económicos. Obviamente que vamos a hacer énfasis en lo que son los valores, los principios del cooperativismo, y algunos indicadores cuantitativos del cooperativismo a nivel del país y a nivel del mundo, y algunas conclusiones. Queremos hacer énfasis en que el cooperativismo es considerado por organismos internacionales como las Naciones Unidas, la OIT y otros organismos como un movimiento socioeconómico de carácter universal, el más grande del mundo. Por su tamaño y amplitud de su movimiento, hoy por hoy el cooperativismo aglutina cerca de 1.000 millones de seres humanos y están asociados en 740.000 cooperativas. Si a esta cifra le agregamos de una familia promedio de 4 personas, estaríamos hablando que cerca de la mitad de la población mundial calculada para el 2020 en 7.545 millones está vinculada a una cooperativa. Como definición importante tener claro qué son principios. Principios se refiere a una serie de parámetros éticos de carácter universal que orientan la vida de la sociedad. Importante definición también son los valores. Los valores están conectados a los principios, son algo mucho más operativos, son guías para definir el comportamiento correcto de los individuos en una sociedad. El concepto de doctrina es un conjunto de ideas, principios y valores éticos personales que regulan el comportamiento de los individuos dentro de una organización. Y cuando hablamos de doctrina cooperativa, vendría a ser el conjunto de principios y valores, normas que regulan y orientan el comportamiento y actividades de los individuos en una cooperativa. Hablamos de que el cooperativismo es un sistema económico basado en principios y valores, pero entonces tenemos también que definir qué son sistemas económicos. Para entender cómo el cooperativismo se interlaza con los diversos sistemas económicos y también para saber su identidad, definamos primero que el sistema económico es la articulación armonizada de principios, reglas e instituciones creadas por el hombre para la producción de bienes y servicios, con el objeto de conseguir fines colectivos. A través de la historia, el hombre ha adoptado varios modelos de producción, sistemas económicos, y vamos a verlo rápidamente, solamente como algo de inducción. Partamos de, en primera instancia, el hombre vivía de una forma colectiva. No había propiedad privada sobre los medios de producción, no había lucha de clases, todo era colectivo. Pero el hombre se fue asentando en áreas específicas que en su momento recibieron o le tocó ser disputadas con otras personas que también querían el mismo lugar, y inician entonces disputa entre el hombre por el hombre. Y ahí empiezan a evolucionar los sistemas económicos. Pasamos entonces como primer sistema económico el esclavismo,
El esclavismo duró 1300 años. Es un sistema que no había libertades para las personas. Había una lucha y el que perdía se convertía en esclavo, el que ganaba en esclavista. No había más de ahí. El esclavo venía a ser como un instrumento de trabajo. Digamos que un asadón o un instrumento de que no tenía ningún valor adicional. Pero el mismo sistema sufrió un desgaste y fue evolucionando a el feudalismo. El feudalismo también duró 1000 años. Ahí entonces había un poquito más de libertad que el esclavismo. El hombre tenía ciertas libertades, pero el rey, el señor feudal, tenía una influencia tremenda. La actividad principal era la agricultura. Las clases sociales, nobles, que era lo que estaban vinculados a la nobleza, al jefe, al feudal o al rey. Los villanos, que eran los que eran también, tenían cierto nivel de jerarquía, y los siervos. Mire que estamos hablando de que también hay clases sociales en este modelo de feudalismo, donde la iglesia jugó un papel muy, muy importante. Cuando se van dando el descubrimiento de las colonias, nace una nueva corriente, un nuevo sistema económico llamado mercantilismo. Mercantilismo viene de mercancía. Este sistema duró 250 años. La actividad principal ahí es el comercio, la acumulación de metales preciosos, oro, plata. La acumulación de riqueza por esta vía constituía lo principal del mercantilismo. Existían grandes empresas monopólicas. Monopólica significa que el Estado le daba la concesión a una empresa para que explotara o desarrollara una actividad y no había competencia, no podía haber competencia. Viene entonces posteriormente el liberalismo económico, ¿sí? El liberalismo económico asociado a la revolución industrial, que vamos a ver más adelantito con mayor profundidad. El liberalismo económico nace con la revolución industrial y ahí nace entonces un pensador llamado Adam Smith, que es el padre de la economía. Adam Smith entonces aboga no por la empresa grande, monopólica, controlada por el Estado, sino por la libre oferta y demanda. Empieza a hablarse de la laissez-faire, dejar hacer, dejar pasar. O sea, que el mercado se regulaba solo, sin la intervención del Estado. Entonces, estos principios de lo que hoy es el capitalismo nacen dentro de la esencia de la revolución industrial, que fue un fenómeno muy importante que cambió la vida de la humanidad porque vinieron los descubrimientos, las técnicas de producción cambiaron. Pero también dentro de ese mismo escenario de la revolución industrial hay otros pensamientos como el de la corriente socialista o comunista, cuyo opositor es Carlos Marx. Carlos Marx abogaba por una sociedad donde el control total lo tuviera el Estado, ¿sí? Y controlaba los medios de producción. Un sistema centralizado, donde había la dictadura del proletariado. O sea, no había clase social, pero el Estado iba a organizarse de forma tal de que iba a haber no propiedad privada, sino propiedad colectiva. El Estado es el que determina cómo y para quién producir y cómo se iba a lograr el crecimiento económico. Socialismo, entonces, se dio paralelamente o subsiguientemente, al capitalismo y duró hasta el año 1987, cuando la Unión Soviética, su principal exponente, cambia su esquema de producción, caída del muro de Berlín y la corriente socialista se va desintegrando. En 1930 nace también una nueva corriente en su sistema capitalista, que era la economía mixta. Hasta 1930, los principios que regían el capitalismo era de laissez-faire, dejar hacer, dejar pasar. El Estado se regula solo, el gobierno, mejor dicho, el mercado se regula solo y sin necesidad del Estado. Pero en 1930, si ustedes, a los que habrán leído un poco sobre la evolución económica, se darán cuenta que en 1930 se dio la Gran Depresión. La Gran Depresión se dio, que se ocurrió con la quiebra de la Bolsa de Valores de los Estados Unidos y se extendió a todo el mundo. Esa gran recesión o depresión trajo consigo una nueva corriente de pensamiento, que fue John Keynes. John Keynes decía que por qué las cosas no se regulaban por oferta y la demanda,
que por qué el Estado tenía que jugar un papel secundario cuando el Estado tenía que tener una acción mucho más partícipe, como un ente de ser el facilitador, un árbitro, para que la fuerza de la oferta y la demanda se diera de una forma consensuada. Entonces, John Keynes propone que el Estado intervenga con políticas monetarias, de la oferta monetaria, la tasa de interés y políticas fiscales, lo que es impuestos, lo que es gasto del gobierno, para corregir las distorsiones. O sea, que el mercado no se iba a regular solo si el Estado no asumía políticas monetaristas o políticas también fiscales. Por eso que a John Keynes se le llama como el padre de la macroeconomía. Con esa corriente fue que él salió de la recesión, o la Gran Depresión, y él también fue objeto de un premio Nobel. Pero en las últimas 3 décadas, él salió de la corriente de neoliberalismo, o sea, un nuevo liberalismo. El liberalismo que lo fundó Adam Smith, la nueva corriente neoliberal, se ha estructurado. Y entonces cae en el concepto de la maximización de la producción, donde la supremacía del capital, ¿sí?, es lo que prevalece. Aumento de lo individualismo, la avaricia acompañada de la política de liberación de los mercados, privatización, dependencia, la globalización que se le llama. Esa nueva corriente neoliberal es la que está también en estos momentos. Lo que le quiero manifestar a ustedes, mi estimado delegado, es que el mundo está en constante vorágine, en constante proceso de cambio y ajuste. Todavía hay países que tienen economía centralizada o socialista. Algunos tienen una economía mixta, algunos tienen economías capitalistas, ¿ves? Pero obviamente nosotros como país tenemos la oportunidad de tener nuestro propio modelo económico utilizando lo mejor de cada uno de los sistemas. El cooperativismo nació hace más de 175 años y el cooperativismo es producto de un proceso histórico. El cooperativismo no salió de la cabeza de un sabio o de un reformador. Caso de Adam Smith, caso de Carlos Marx, caso de John Keynes. El cooperativismo nació de las entrañas mismas del pueblo. ¿Sí? Fue el hombre que en su búsqueda de justicia e igualdad logró crear esta forma de organización socioeconómica que está centrada en el hombre, no en el capital. Como principal materia de trabajo de objeto del cooperativismo está el hombre y no el capital. El hombre vale por lo que es, no por lo que tiene. Entonces, este es un modelo que hay que estudiarlo y hay que entenderlo. Hay que estudiarlo, entenderlo, defenderlo. El cooperativismo no se opone a las corrientes vigentes. Es tanto así que en los países socialistas y los países capitalistas el cooperativismo ha tenido cabida. Porque el cooperativismo está basado en el hombre y respeta las individualidades. O sea, si una persona quiere crear una sociedad privada, puede hacerlo. Aquí en nuestro medio, por ejemplo, en nuestro país, existen empresas estatales que son propias de una corriente socialista. También hay empresas privadas que son propias de un sistema capitalista. Y existe también la empresa mixta de Estado y sector privado, y existe también la propiedad cooperativa, que es hace del capitalismo más humano. En la revolución industrial, como yo manifesté, fue un cambio radical que tuvo la sociedad, el mundo, con el descubrimiento de nuevas técnicas de producción. Pasamos de un sistema mercantil a un sistema básicamente industrial, pero no había convención colectiva, no había 8 horas de trabajo, no había ningún tipo de prestaciones, se trabajaba hasta 16 horas, ¿sí? Los niños podían trabajar desde los 6 años, las mujeres podían y tenían que trabajar, y había un ejército de reserva de que si usted no funcionaba o no quería trabajar, había gente esperando. Entonces, esa explotación del hombre por el hombre se dio en el marco de la revolución industrial, que trajo muchos cambios. Vino el ferrocarril, llegaron lo que era los barcos a vapor, ya no eran barcos de vela, llegó la corriente después de la aviación, muchos cambios totales. Pero esto también hubo con ella una clase social llamada capitalista y obreros que eran explotados a través de vender su mano de obra
y eran lo que en su momento se llevaban la peor parte. Entonces, esta historia de los pioneros de Rothschild dice que después del nacimiento de Jesucristo, una de las historias más contadas en el mundo es la historia de los pioneros de Rothschild. Pero es interesantísimo porque es algo tan fascinante como un grupo de obreros pudieron crear un sistema económico. Cada uno puso 2 libras esterlinas para crear una sociedad que llamaron cooperativa. Y la pregunta es, ¿cómo esos 28 pioneros de Rothschild lograron sembrar una semilla que 175 años después se ha convertido en 1.000 millones de beneficiarios directos del cooperativismo? ¿Cuál fue el fundamento que ellos hicieron? ¿Cuál fue la raíz de esto? ¿Por qué el socialismo desapareció? ¿Por qué otro sistema económico ha ido desapareciendo? ¿Y por qué el cooperativismo se ha ido consolidando paulatinamente y ha ido logrando más despacio que hoy por hoy existe el cooperativismo a nivel mundial con el reconocimiento de las Naciones Unidas? ¿Por qué? Porque desde el principio el cooperativismo estuvo basado en reglas, principios teóricos, reglas prácticas que se fueron complementando con valores y que fueron ajustándose en el tiempo hasta tener lo que hoy tenemos, un sistema económico con un alto contenido social. Los pioneros de Rothschild, que dijimos que nacieron con 28 hombres y una mujer, 27 hombres y una mujer en Rothschild, Inglaterra, empezó con un modelo de 29 miembros. Pero miren, este cuadro es interesante. ¿Sí? En el año de 1844 nació la cooperativa, la primera cooperativa organizada, a principios y reglas, tenía 28 miembros y un capital también similar. Pero un año después ya tenía 70 miembros y un capital de 181 libras esterlinas. Una libra como equivalente a $2, $2 o 2 balboas. Pero para 1855 ya tenía 1.400 miembros. ¿Ves? Para 1865 eran 5.000 miembros. En 1875, 8.400 miembros. Y 1885, o sea, 40 años después, ya había 11.084 miembros y un capital de 324.295 libras esterlinas y venta por más de $250,000 de libras esterlinas. Eso, para que tengan una idea cómo fue evolucionando el modelo. Los pioneros del cooperativismo de Rothschild se enfocaron en principios, en reglas. Inicialmente establecieron 7 reglas: libre adhesión, control democrático, devolución o bonificación, interés limitado al capital, neutralidad política y religiosa, ventas al contado. ¿Por qué dirían ustedes ventas al contado? Sí, los pioneros de Rothschild, recuerden que fue una cooperativa de consumo y en esa instancia una de las reglas era vender al contado. Si acabamos de empezar y encima de eso fiamos, ¿dónde vamos a llegar? ¿Cierto? Porque ese principio fue algo que ellos establecieron porque se requería. ¿Ves? Fomento de la enseñanza también. Esos fueron los principios iniciales. Pero estos principios recibieron ajuste en el tiempo y en 1937 se establecieron 7 principios, 4 que eran esenciales y otros 3 que eran recomendados. Se mantiene en esencia casi los mismos principios iniciales, pero se ha sido una modificación. Adhesión libre, control democrático, distribución de excedentes, interés al capital como básico y esencial. Luego vienen los principios recomendados: neutralidad política y religiosa, venta al contado y fomento de la enseñanza. Ya eran opcional ventas al contado porque ya había otro tipo de servicio y ya el crédito empezó a sentirse como una forma de venta. Ya no se podía exigir que fuesen entonces al contado. En 1976, la Alianza Cooperativa Internacional, que es el organismo que aglutina o representa el modelo cooperativo a nivel mundial, entonces establece 6 principios. ¿Sí? 6 principios, ya no hay básicos ni recomendados, son 6 principios de obligatoriedad: libre adhesión, control democrático, interés limitado al capital, principio de los excedentes,
fomento de la educación, ya se habla de educación cooperativa con propiedad, y cooperativa o cooperación entre cooperativos. Y se elimina el principio de ventas al contado. En 1995, la nueva declaración de entidad cooperativa adoptada por la segunda Asamblea General de la Alianza Cooperativa Internacional, que se hizo en 1995, con motivo de la celebración del centenario de la Alianza, incluye una definición de principios y valores cooperativos. O sea, empieza a resaltar la necesidad de divulgar, sintetizar, consolidar principios y valores cooperativos que deberían ser de obligatorio acatamiento por el modelo cooperativo a nivel mundial. La nueva formulación mantiene la enseñanza o la esencia, pues, de un sistema de principios y valores que ha demostrado en la historia que eran elementos básicos y fundamentales y que teníamos que resaltarlo como una identidad cooperativa. La identidad cooperativa. ¿Sí? Entonces, ya se define y se adopta una definición homogénea de lo que es una cooperativa. Y entonces se habla de que la definición conceptual que tiene una cooperativa, como la Alianza Cooperativa Internacional, y que se han adoptado todos los países afiliados, es que una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se unen voluntariamente. Miren que la definición que he puesto aquí, le he puesto a en negrilla algunos conceptos para resaltarlo. Una asociación autónoma, o sea, que se autogobierna, que se unen voluntariamente, o sea, sin ningún tipo de presión ni cohesión, para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales que les son comunes, por medio de la organización de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada. Aquí hablamos entonces de autonomía, de la acción voluntaria, de que las cooperativas se crean para no solamente resolver un problema económico, sino para el mejoramiento social y cultural de sus miembros. ¿Ves? Y a través de una organización, una empresa que es democráticamente controlada. Esta es la definición que se ratifica, se adopta, se fortalece aún más, pues en 1995, cuando se da la identidad cooperativa con ese énfasis. Y obviamente se establece también o se refuerza que es importante tener los valores cooperativos, valores humanistas y valores éticos. Valores humanistas, ¿sí? Son aquellos valores que nos humanizan, porque mejoran nuestra condición de persona, nos diferencian de las bestias. Los valores humanistas son ayuda mutua, responsabilidad, solidaridad, democracia, equidad e igualdad. Son los valores humanistas. Y los valores éticos son superiores. Cuando hablamos de valores éticos son superiores. Esto se debe a que tiene que ver con el uso de nuestra libertad. La libertad nos capacita para ennoblecer nuestra existencia, pero también nos pone en peligro de empobrecerla. Estos principios éticos propios del cooperativismo son la honestidad, transparencia, responsabilidad social y preocupación por los demás. Entonces, en 1995 ya quedan establecidos los principios que tenemos vigentes hasta el día de hoy. Membresía abierta y voluntaria, ahí no hay partido político, no es color, no es clase, ¿ves? No, nada de eso, simplemente que se cumpla con el vínculo que la cooperativa tiene. Y en el caso de Copedu, creo que es un vínculo abierto. Hay cooperativas que tienen un vínculo de profesión u oficio. Control democrático también, un hombre, un voto. En una sociedad económica, llámese capitalista o privada, cada acción es un voto. Si usted tiene el 51% de las acciones, tiene el 51% de los votos y usted controla la empresa. Acá en el cooperativismo no. Un hombre es un voto. Participación económica de sus miembros. Los miembros tienen que aportar a través de aportaciones al capital. Participación económica y recibirán en función a eso. Autonomía e independencia. Las cooperativas son autónomas y el Estado se circunscribe a la supervisión y a que las cooperativas cumplan sus funciones establecidas en sus estatutos, pero no puede entrar a coadministrar al menos que sea una violación a la ley, y eso está tipificado las razones por las cuales se puede implementar. Pero el Estado no puede, ni el gobierno puede
decir quién va a ser el directivo, quién va a ser la junta, nada de eso. Esta es la autonomía, la autoadministración que tienen las cooperativas. Educación, entrenamiento e información, también es importantísimo como una piedra angular del cooperativismo. Colaboración entre cooperativas, también es importante. Esto es lo que ha llevado a crear las federaciones, las uniones de cooperativas. Y compromiso con la comunidad. Obsérvese que membresía voluntaria, participación económica, autonomía e independencia, educación, son principios que vienen desde la fundación, no han cambiado. Y ha habido unos complementos propios, pues, con el tiempo, pero estos principios básicos. Es más, uno de los pioneros del Rothschild en una ocasión expresó, si tuviéramos que empezar de nuevo y tuviéramos que iniciar sin capitales, con socios bien formados, o con grandes capitales y socios no instruidos, nuestra experiencia nos optaría por optar mejor por iniciar sin capital, pero socios instruidos. O sea, que para los pioneros, años después, consideraban que la educación era fundamental antes de iniciar una cooperativa. Porque si usted no entra en una cooperativa y usted no se forma en el área doctrinal y empresarial, entonces usted no puede amar lo que usted no conoce. ¿Cómo usted va a amar al Copedu? ¿Cómo usted puede amar el cooperativismo? ¿Cómo usted puede divulgar el cooperativismo si usted no lo conoce? Usted no puede amar lo que no conoce. Y tiene que conocer el cooperativismo en sus dos vertientes. Hoy hemos hablado aquí del área doctrinal, que son los principios, valores y la filosofía cooperativa. Pero hay otro componente importante, que es el área empresarial. La área empresarial, que tiene que ver con la administración de los recursos, la productividad y la eficiencia. Para que una cooperativa avance, tiene que ser eficientemente manejada como una empresa, pero sin descuidar el área doctrinal. Una empresa una cooperativa que se visualice como un negocio, entonces es un mal negocio. Una cooperativa que solamente se concretice a la parte doctrinal y que piense que porque todos los asociados tenemos derechos similares, va a descuidar la administración correcta de los recursos, tampoco va para ningún lado. Usted no puede distribuir lo que no se ha ganado. Si tiene pérdidas, se distribuye las pérdidas. Si tiene ganancias, se distribuye las ganancias. Entonces ustedes como delegados tienen que poco a poco irse induciendo en lo que es el cooperativismo en sus dos conceptos. El área doctrinal, principios y valores y filosofía cooperativa. Es importante eso. Y también en la área empresarial. El rol en su momento, cuando llegué a ocupar cargos de directivos, el rol de lo que es conocer de la gestión de una cooperativa para lograr ese equilibrio y eficiencia. Entonces, como dijimos al principio, las Naciones Unidas reconocen el cooperativismo como el modelo social o socioeconómico más desarrollado y más impactante en el mundo. Por ejemplo, tenemos que las 300 cooperativas más grandes del mundo facturan 2.000 o 2.53 billones de dólares, equivalente a la sexta economía mundial, o sea, la economía de Canadá. Digamos, para que tengan una idea, las 300 cooperativas más grandes del mundo. Entonces, tenemos también que las cooperativas tienen un aporte significativo en lo que es el empleo, en lo que es empleo. Proporcionan más de 272 millones de empleos. Las cooperativas más grandes en el mundo, tenemos las 10 más grandes del mundo, 4 son francesas, 2 japonesas, una coreana, una india, una alemana y una brasileña. Cooperativas que tienen impacto significativo en la economía regional e incluso mundial. Aquí tenemos nomás, aquí cerca de nosotros, en Costa Rica, una cooperativa muy fuerte que ha logrado pasar fronteras y está en Centroamérica, el Caribe y Sudamérica, se llama la cooperativa Dos Pinos, que produce productos lácteos. Ha aprovechado la corriente de la globalización para estas oportunidades, hacer extensivo el modelo y ha podido penetrar en el mercado exigente. Incluso ustedes me imagino que han consumido productos de esta cooperativa cuando van a los supermercados. Es una cooperativa. Aquí en Panamá, por supuesto, tenemos también avance en el cooperativismo, pero hay países que incluso han fundamentado su estructura económica en el modelo cooperativo. A mí me tocó en el año 1988 estudiar en el Estado de Israel. Israel es uno de los países donde la agricultura
el transporte y muchas actividades económicas están fundamentados en el modelo cooperativo. Es interesante. ¿Qué decir de los Estados Unidos? Países como Canadá, Estados Unidos, Colombia, Costa Rica, en fin, todo el mundo. El enfoque en el modelo cooperativo ha sido una real alternativa para el desarrollo de los pueblos. Aquí en nuestro país también tenemos cifras importantes que ofrecer. Vemos que tenemos cerca de 516 cooperativas en el 2016. El cuadro que ustedes ven a continuación pueden ver cómo ha ido evolucionando la cantidad de cooperativas. E igualmente en asociados. Algo interesante, investigando y leyendo sobre lo que es el modelo cooperativo panameño, hace 10 años las mujeres constituían el 48% de la membresía y los hombres el 52%. Ahora es todo lo contrario. Las mujeres representan el 52% de los asociados y los hombres el 48%. Y la tendencia es que más mujeres están incorporadas al modelo cooperativo. Pero el modelo está abierto para todas las personas, ¿no? En activos, imagínense que en activos tenemos cerca de 3.381 millones de balboas en activos, ¿sí? En aportaciones, 668 millones. En lo que es saldo en cartera, o sea, dinero que está colocado, cerca de 904.200 millones de balboas. ¿Ve? El Producto Interno Bruto de Panamá, el Producto Interno Bruto es un indicador económico de Panamá, se utiliza como una forma de medir el crecimiento económico. Es el valor de la producción de bienes y servicios en un periodo normalmente de un año. El PIB de Panamá en el año 2020 fue de 33.308 millones. 33.308.700 millones. Ese fue la producción del país en todo su contexto. Las cooperativas, lo que tienen en activo las cooperativas, representaban el 10% del Producto Interno Bruto de este país. Esto, y miren que el año 2019 era 5.3, el año 2018 fue 2.5. O sea, el peso que tienen las cooperativas a nivel nacional es significativo. Es importante entonces reflexionar sobre la identidad cooperativa. Tenemos que estar orgullosos del modelo cooperativo. Nuestra identidad cooperativa, ¿sí? Y voy a permitirme leer la reflexión esta. Si entendemos por la identidad cooperativa ser lo que se supone que somos, o lo que debemos ser, entonces tenemos que asegurarnos de no solo de serlo, sino que los de afuera nos perciban como tales. La entidad cooperativa son nuestras características propias, ¿ves? Un tipo de modelo empresarial única y diferente, nuestra identidad. Y esta identidad que nos hace diferente se prioriza el interés individual, el interés del bien común y no el individual. Se prioriza la persona sobre el capital. Se prioriza la cooperación y solidaridad. Mejorar la condición de vida de nuestros asociados. Redes de integración, explotación de la proyección geométrica de la fuerza sinérgica. Nosotros tenemos que hacer también en nuestras memorias, muchas cooperativas lo están haciendo, no sé, el balance social, de que no solamente presentan a la Asamblea los indicadores económicos, sino también los indicadores sociales, el balance social, cómo ha ido el crecimiento de los asociados, cómo se han aplicado los principios administrativos y los principios, universales del cooperativismo. Ese balance social es importante darlo a conocer, ¿ves? Porque no solamente es lograr tener un crecimiento económico, sino también desarrollar una serie de situaciones que ayuden a tener una mejor calidad de vida, mejorar el nivel cultural, el nivel social, independientemente también del nivel económico. A manera de conclusión, vamos hacia la siguiente. El cooperativismo es más que un movimiento filosófico romántico. El cooperativismo es un modelo de desarrollo económico de carácter universal, generador de riqueza y paz social. No es un modelo filosófico romántico, es un modelo de desarrollo económico. Más de la mitad de la población mundial está vinculada a una cooperativa. Es importante. Y aquí en nuestro país, si vemos las cifras como estas, que hablamos de 212.000 personas afiliadas a una cooperativa, si multiplicáramos 212.000 por un promedio de 4 o 5 personas, estaríamos hablando de cerca de 1 millón y pico de personas que están vinculadas
al movimiento cooperativo. O sea, cerca del 30% de la población de nuestro país está vinculada al movimiento cooperativo. Entonces, es importante también tener claro que la identidad principal de las cooperativas lo constituyen sus principios y valores. Sus principios y valores. Los principios y valores son la identidad. Y la identidad gráfica son los pinos, la bandera y el himno. Son complementos. La identidad principal son principios y valores y la identidad gráfica son, yo orgullosamente siempre cargo mi pinito donde ando, porque para mí es un símbolo de distinción. Esto yo no puedo salir de mi casa si no lo cargo. Procuro siempre mantenerlo, porque esto me da un mensaje. Primero, que yo no llegué donde estoy solo. Yo necesité de alguien. Tuve que buscarme apoyo de muchas personas para que me ayudaran y estar donde estoy. Es importante la cooperación. Hay que ser humilde, hay que saber entender que todos nos necesitamos. Entonces, los pinos siempre están verdes, porque los pinos son vida. El pino significa el símbolo de vida. Los griegos utilizaban el pino como símbolo de vida. Y dos, porque se requieren dos personas para que haya cooperación. Las cooperativas son empresas que se deben caracterizar por los principios y valores que ostentan. Y los mismos están centrados en la gente. La gente es la razón de ser de las cooperativas. Nadie abre una empresa, llámese un banco o una empresa privada, para generar empleo. Lo genera para generar utilidades. Las cooperativas nacen para dar un servicio. Para dar un servicio, por supuesto, con rentabilidad, para que el mismo vaya en beneficio de la colectividad. Pero el fin principal es el servicio, más que el lucro. Los valores no caducan jamás, no caen en desuso, como las leyes, ni se pueden derogar. Los valores van implícitos en nuestra vida diaria. No perdamos nuestros valores personales y nuestros valores cooperativos. Sintámonos orgullosos de ser parte de esta identidad, que sin lugar a dudas tiene inspiración divina. Decía su santidad Juan Pablo II, que la persona crece verdaderamente solo cuando camina y trabaja junto a otro. ¿Y qué mejor forma de caminar y trabajar juntos que las cooperativas? Hagámoslo verdaderamente realidad. El cooperativismo es la misma idea cristiana llevada al terreno económico. Es un sistema que está basado en la gente, participativo y democrático, donde se practican los valores humanos, de solidaridad, democracia participativa, y es un modelo económico que, gracias a los principios y valores que lo sostienen, ha logrado mantenerse por 167 años con todos los vaivenes que ha tenido la humanidad. Y hoy por hoy, nosotros vemos que el sector privado en los últimos años está adoptando algunas de las formas de trabajo de las cooperativas. Por ejemplo, ese concepto de responsabilidad social empresarial que algunas empresas practican. Esto es la esencia del movimiento cooperativo, la proyección, lo social. Ahora vemos que hay algunas empresas que lo están adoptando, responsabilidad social empresarial. E incluso usted ve que muchas empresas están en sus lugares a la vista, su misión, su visión y sus valores corporativos. Bueno, porque también algunas empresas están adoptando valores que identifican, valores de excelencia, valores propios de su actividad. Pues esos principios y valores propios de las cooperativas ya existían desde que se inició el modelo cooperativo. Entonces, hoy por hoy tenemos que tener claro que estamos inmersos en un mundo altamente competitivo. No nos oponemos a las corrientes vigentes, pero como decía Juan Pablo II, hay un capitalismo que es caníbal, y también por otro lado hay un socialismo que es aniquilante porque atenta contra las libertades. El modelo cooperativo es un modelo que permite que se pueda desarrollar en cualquier sistema económico, que no compite por destruir otros sistemas, sino que hace más humanos a los sistemas económicos. Toma lo mejor de cada uno de ellos. Así que sentámonos orgullosos de nuestra organización, estudiemos también nuestro estatuto, nuestro reglamento, nuestras normas, divulguemos, hablemos más del cooperativismo con personas que no conocen de esto,
¿Ve? Es importante eso. Pero repito, nadie puede amar lo que no conoce, nadie puede dar lo que no tiene. Así que esto es importante que ustedes tengan claro, pues, de que estamos inmersos en un modelo que no salió de la cabeza de un sabio ni de un reformador, nació de las entrañas mismas del pueblo y llegó aquí como una alternativa. No es la panacea, no es lo único que hay, pero es una de las mejores alternativas que tiene el hombre común para hacer cosas extraordinarias. Muchas gracias por su tiempo y tienen el material a mano para que lo puedan repasar nuevamente y reflexionar sobre este tema tan importante, el cooperativismo, un sistema socioeconómico fundamentado en principios y valores. Muchas gracias.